Vuelvo a decir lo que dije anteriormente. Yo creo que la gente de Eurovisión, cuando tuvo que subir esto, dijo, ¿podemos no subirlo, por favor? Porque no sé qué pensar. La Unión Europea muriendo lentamente al subirlo. No sé qué pensar, sinceramente. No tiene subtítulos. Ustedes estaban preocupados. Si ustedes estaban preocupados porque la gente de afuera, porque esto sí es un real, es 100% real, digo, acá nos acaba de explicar Marelia, pero si ustedes estaban preocupados porque no se entendiera lo de España, créanme, y esto se los digo, 100% real, lo de Croacia no se entendió. Lo de Croacia no se entendió como me lo acaban de explicar acá. De ninguna manera. De ninguna manera. Vamos a verlo. Mamá, cupe la tractora. Acá está diciendo Marelia, seguidora, vengan a seguirme a Twitch, por favor, gente de YouTube que vea este video, que en realidad es una burla de Stalin y Lenin, dos dictadores totalitarios de la época de Rusia totalitaria. Aproximadamente mitad del siglo pasado, bastante cercano a la actualidad. Entonces, todo indica que es una burla de Stalin y Lenin. Ahora, no se ve así. No se ve así. Mamá, cupe la tractora. Mamá, cupe la tractora. Trae nanina, armageddonona. Mamá, cupe la tractora. Y entiendo que lo llevan. Entiendo que lo están llevando no pensando en que van a ganar de ninguna manera. Porque digo, más allá de el valor performático que pueda tener esta canción como modo de protesta, ¿sí? Por regímenes totalitarios. Más allá de eso, a nivel vocal no tiene valor de ningún tipo. Digo, está horriblemente cantado. Y a nivel, bueno, en general. En general es raro de ver. Mamá, cupe la tractora. Mamá, cupe la tractora. Trae nanina, armageddonona. Mamá, lluvi la morona. Mamá, lluvi la morona. Mamá, lluvi la morona. Trae nanina, armageddonona. Aparte confunde mucho todo porque, mira, acá hay uno vestido de marinero. Guay. Porque no tiene nada que ver con nada este. ¿Por qué está vestido de marinero? No le alcanzaron, no llegaron a conseguir gorros de militar para todos. Parece ser. Este está vestido de general. Este, yo no sé, tiene una túnica con los colores de la bandera de Croacia, entiendo. El que canta. Pero después no entiendo nada. Más allá están los dos vestidos de generales, pero con pollera y tacos. Tacones, como le dirían ustedes. No me termina de quedar claro el mensaje. ¿Qué quiere que te diga? Mirá si ganan el verdadero, mirá de quién te burlaste. Sería muy raro que ganen, la verdad. Sería muy raro, teniendo en cuenta que hay propuestas bastante más serias. Entiendo que... es que todavía estoy tratando de entender. Todavía estoy tratando de entender. Me gustaría saber cuáles fueron las otras propuestas de Croacia. ¿Y por qué no fueron elegidas? O sea, necesito ver las otras propuestas de Croacia y por qué no fueron elegidas. Puede ser una referencia a la homofobia que hay en ese país. Pero no se termina de entender. O sea, a Moni le gustan. Me gusta, ¿qué hago? Nada, está perfecto si les gusta. Digo, yo acá estoy planteando que se ve raro. Se ve raro. No se termina de entender el concepto. Porque digo, una canción contra la homofobia la quiero arder y el concepto estaba bastante claro.
¿Me entendés? Digo, acá no se termina de entender si es una canción de protesta contra los militares, si es una canción contra la homofobia, si es una canción de chiste, si es una canción... O sea, no termina de quedar claro nada. No me queda nada claro. Y la letra me parece que es algo así como mamá toma el tractor o alguna cosa así. Igual debería encontrar bien la letra. A mí hay algo que no me termina de cerrar. ¿Qué quieren que les diga? No veía nada, igual les leí más. Igual en la Eurovisión siempre hay actuaciones raras. Ganó jurado y televoto. No sé, chicos. Es un collage en todos los sentidos, musical, escénico, estilista. Claro, pero pasa que un collage se aprecia cuando se entiende la figura final. Digo, lo interesante de un collage por lo general es alejarte, verlo en perspectiva y poder entender como la imagen que se trata de formar o el concepto que se trata de definir con ese collage. Acá yo no entiendo nada. Capaz que yo soy la ignorante. Puede ser. Capaz que yo soy la ignorante y no termino de encontrarle el sentido a lo que estamos viendo. Que puede ser. O sea, seguramente es así. Yo no entiendo nada. ¿Qué querés que te diga? Mama любила Morona. Mama любила Morona. No, Tentrix, las preselecciones ya las vi todas. Ah, para ver todas las preselecciones, o sea, tipo, para ver todo el show. Bueno, después lo veo en privado. Gracias, Tentrix. Ahora me guardo el link y lo veo en privado. Mama любила Morona. Trajna Nina, alma tiene dolor. Que tampoco entiendo muy bien qué tienen que ver las bombas nucleares. Digo, si la canción fuera de Ucrania lo entendería. En Croacia no estoy muy segura, quizás me falta información. Pero no entiendo qué tienen que ver las bombas nucleares en este caso. Si alguien me quiere explicar, sería maravilloso. Que tampoco entiendo qué hace el drag del fondo bailando. O sea, es como... Me metieron todo en una actuación y yo estoy como... ¿Qué estoy viendo? Bueno, pero cada uno me tira algo distinto igual. Así que tanto no entendieron ustedes. Es una crítica a Putin por la guerra. Es una crítica a Lenin y a Stalin. Son de dos épocas, son de épocas distintas, tengo que decirles. Entonces, es una crítica a la guerra. No, tampoco sabes mucho de qué va la cosa, chicos. Yo creo que va en contra de Rusia o de los regímenes totalitarios y la libertad de expresión. A ver, la crítica es buena, el resultado es raro. Están hablando de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ok, ya me tiran informaciones. O sea, es un intento de romper las bolas, está bien, me gusta. Seguramente, ese es el más acertado. Esa es la teoría más acertada. Ahora, en esta imagen que tenemos acá, por ejemplo, donde el drag está levantando la mano, cual Hale, este señor que hizo cosas muy feas, parece que es una crítica a Hitler. Digo, miren, acá. Está justo haciendo la señal del Führer y está toda esta gente posicionada muy similar a como se hacía cuando pasaba el señor con H. Sin embargo, también están medio vestidos como en el régimen el señor que hizo cosas muy feas ahora. También están estos señores con trajes muy similares a lo que se ajusta un poco a lo que dicen ustedes sobre Lenin y Stalin y el régimen totalitario ruso. Ahora, hay bombas nucleares y un señor pelado, lo cual también puede ser una crítica a Putin.
Pero el señor con H, el Hitler del video, es un drag. Entonces, hola, hola, me parece bien todo lo que me estás proponiendo, pero capaz es un poco demasiado y no termino de cazar el concepto, ¿me entiendes? Mamá tráeme la tractora, 12 puntos, dice. Ah, y es verdad, y también tienen una rosa en el culo. Eso no me había dado cuenta. Esas dos bombas son las que lanzaron Hiroshima y Nagasaki. Sí, pero pueden ser también bombas que. Las bombas nucleares que amenazaba a Putin con lanzar. O sea, ¿me entendés? Que a nosotros no nos queda demasiado claro qué es lo que está sucediendo. Capaz que a ellos sí. Claramente a ellos sí, porque si no, no hubieran mandado esto a Eurovisión. Pero a nosotros no nos queda demasiado claro. La banda tiene 35 años de carrera y hacen siempre letras muy discutibles. Eso leí. Por temas personales he estado varias veces en Croacia, me ahorro lo que pienso. La rosa roja en el culo es ridiculizar el socialismo. No, pero está bueno, si vos tenés alguna... si tenés más información, Marelia, podés escribirla sin problema. Para mí son las dos bombas que lanzaron en Hiroshima y Nagasaki. Bueno, nada, por eso digo, no nos está quedando demasiado claro. Porque todos tienen una teoría distinta. Yo acabo de lanzarte tipo 3 teorías de todo lo que acaban de decir. Y lo de la rosa en el culo que no me había dado cuenta, lo acaba de decir Marelia. Entonces, ¿qué decir? Vi que vas a cubrir en parte el Festival de Viña del Mar. No sé, porque Viña del Mar tiene un problema con el copyright y son bastante jodidos y te bajan todos los videos. Así que no estoy muy segura, la verdad. Ya te digo, lo vuelvo a repetir. El concepto puede ser muy interesante, pero no, o sea, lo que había dicho anteriormente cuando hablé de la canción de Agony y por qué pensaba que tenía que ir a Eurovisión es justamente porque hay 4, para mí, habiendo visto Eurovisión y demás, hay 4 patas que se tienen bastante en cuenta, ¿sí? Y acá no me voy a meter con el tema del politiqueo, ni se gasten, porque voy a hablar como si eso no existiera. Hay 4 patas que se tienen en cuenta a la hora de calificar una actuación en Eurovisión. Letra, música, la performance, el baile y la voz. Sí. La letra, bueno, ahí fallamos nosotros porque ya buscaremos la traducción y veremos de qué va, porque eso no lo sabemos. La música, no saco qué género es. No sé qué género es esto, no tengo ni idea. O sea, no sé qué género es. Coreografía, bueno, ponele que la puesta en escena está interesante, está lo suficientemente interesante como para llamar la atención. Sí. Y la voz es horrible, punto, o sea, canta muy feo. Entonces, no sé qué decir, de verdad, o sea, no sé qué decir al respecto.